Padre, te damos tantas gracias, Señor, por una vez más poder abrir tu palabra, Señor. Hoy tu pueblo se ha reunido, Señor, para poder alabarte, adorarte en tu día, Señor. Pero también, Señor, para poder tener oídos atentos a lo que tú nos tienes que enseñar y decir el día de hoy, Señor. Padre, eso es lo que necesitamos, es lo que anhelamos, Señor. Oír tu voz, oír tu palabra, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Por eso yo te ruego, Padre, que pongas el peso en cada uno de mis hermanos, mis hermanas, visitas, amigos, cada uno de los que están acá, Señor. Que pueda tener un corazón, Señor, que esté preparado para oír tu palabra, Señor. Que esté orando en su corazón diciendo, Señor, háblame, deseo oírte, deseo aprender de ti, Señor. Padre, te rogamos que tu palabra sea expuesta, que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo sea edificado. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. La felicidad se ha vuelto una de las metas primordiales el día de hoy. Hoy pareciera que lo más importante para todo hombre, toda mujer es ser feliz o sentirse feliz. Una película muy conocida lleva justamente este título, En busca de la felicidad. De alguna manera mostrando de que lo que todas las personas quieren, en definitiva, es ser felices. Los cuentos o grandes historias de princesas o príncipes terminan con esa gran frase diciendo, y fueron felices para siempre. La meta parece de cada padre hoy es que sus hijos sean felices. Hoy los sermones que la gente quiere escuchar es cómo encontrar la felicidad o el gran secreto de la felicidad. Y me imagino que probablemente para usted es un tema al cual es agradable escuchar. Pero cuando piensa en felicidad, ¿qué viene a su mente? O dicho de otra manera, ¿qué condiciones se deben cumplir para que usted realmente sea feliz? Y si vamos a la Escritura, ¿qué es lo que hace que alguien sea o deje de ser feliz según la Biblia? ¿Ha pensado en eso? ¿Tendrá que ver o se condice con lo que nosotros creemos que es la felicidad? Pero ahora, mis amados, algo que quizás pocas veces hemos considerado. ¿Ha pensado alguna vez que el hecho de no estar satisfecho, no estar pleno, no estar feliz, podría llamarse pecado? Bueno, eso es el tema que vamos a considerar en esta mañana. Vamos a considerar que hay un pecado más, un pecado respetable, un pecado que toleramos en nuestra vida, que es justamente eso. Que de manera tan sutil, cuando no estamos viviendo a plenitud, cuando no estamos viviendo satisfactoriamente, existe un pecado que justamente se trata de esto, que es la falta de contentamiento. La falta de plenitud, de satisfacción. Y eso, mis amados hermanos, es tan sutil como es lo lógico que dentro de esta serie estamos estudiando, pero es tan sutil, pero se nos olvida de que eso es pecaminoso delante de nuestro Dios. Y vamos a considerar este tema, la falta de contentamiento. Y vamos a ir en nuestras Biblias justamente al texto que David nos leía en el tiempo de la lectura de las ofrendas. Y vamos a ir por allá a Filipenses, la carta a los Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13. Y vamos a considerar hoy el último tema de esta miniserie. Es una miniserie que hacemos en medio, un paréntesis dentro de lo que es nuestro estudio consecutivo que hemos estado haciendo a través de la carta a los Gálatas. Hemos dedicado 5 semanas a estudiar y hemos hablado del pecado del orgullo, hemos hablado de la ansiedad y la frustración, hemos hablado de la falta de dominio propio, los pecados de la lengua, y hoy vamos a finalizar hablando justamente acerca de la falta de contentamiento. Quizás has escuchado esta palabra, quizás la has leído en la Escritura, pero pocas veces consideramos que no estar contento, el no contentamiento o el descontento es pecaminoso delante de nuestro Dios. Y vamos a ir en nuestras Biblias ahí a Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, escribe esta carta y dice allá en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encontramos en la llamada carta del gozo, como nos mencionaba David hace un tiempo atrás. Esta es una carta que va dirigida hacia una iglesia, la iglesia en Filipos, que fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Usted puede recordar que después de recorrer el primer viaje, volvieron, sucedió lo del concilio en Jerusalén, que hemos estudiado también, y luego de eso existe una inquietud de volver a visitar a las iglesias y hermanos que habían predicado antes el evangelio en el primer viaje. Pero luego de eso, impedidos por el espíritu de ir a Asia, de ir a Bitinia, tiene una visión de un varón macedonio, ¿se acuerda usted en Hechos capítulo 16? Que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es la provincia que está ahí justamente en el sector de Europa. Ellos pasan a Macedonia y la primera ciudad a la que llegan es la ciudad de Filipos, una ciudad muy importante, una provincia romana, y van a llegar a este lugar y van a predicar el evangelio Pablo y su equipo. ¿Quiénes acompañaban a Pablo? Usted recuerda que está Silas junto a Pablo, está Timoteo y está Lucas, que en primera persona se incorpora dentro de este viaje junto al equipo misionero. Van a fundar esta iglesia predicando el evangelio. Generalmente lo hacían yendo a una sinagoga. En esta oportunidad sabemos que no habían sinagogas en ese lugar porque había probablemente muy pocas personas judías, ¿verdad? Recuerda que usted 10 hombres de familia debía haber para que pudiese existir una sinagoga. Y ellos no van a una sinagoga, sino que van junto al río y predican el evangelio a una mujer llamada Lidia, ¿se acuerdan? De la ciudad de Tiatira. Luego va a aparecer una muchacha en el camino, que probablemente dicen muchos también es parte después de la iglesia en Filipos, y luego van a predicar el evangelio en la cárcel cuando van a ser tomados presos. Y hay un carcelero en Filipos y toda su familia conoce también al Señor. 3 personas y sus familias que comienzan la iglesia en Filipos. Después de mucho tiempo Pablo va a escribir esta carta. Después de su tercer viaje, va a venir un cuarto viaje que es el viaje a Roma. Poco recordado el viaje a Roma, pero es importante para efecto de dónde estamos ubicados. Porque Pablo va a ser tomado en Jerusalén. Usted recuerda, después de que él va a viajar a Jerusalén, terminando su tercer viaje misionero, de manera, podríamos decir, injusta, va a ser acusado de introducir a alguien dentro del templo que él nunca hizo, y comienzan a acusarlo de muchas cosas, pillando algo en Pablo que sabíamos que él no tenía. Ahí va a ser tomado preso y va a pasar por todo un proceso judicial injusto, porque él no había hecho nada de lo que lo acusaban. Va a pasar por Félix, por Festo, por Agripa, ¿se acuerdan? Todo el proceso para después ser enviado a César, porque él había justamente apelado a César. Agripa decía, este hombre podría haber quedado en libertad si no hubiese apelado a César. Bueno, Pablo ha pasado por toda esta situación, injusta nuevamente. Va a ir en una nave junto a otros reos, llevado como un reo por todo ese sector que observamos ahí, y podríamos decir, para aún agravar más la situación, no solamente era un reo dentro de todo lo que era esta embarcación, van a salir de buenos puertos en la isla de Creta, y se van a topar con un gran problema, un huracán, un Euroclidón, ¿se acuerda usted? Donde chocan 2 vientos que vienen de 2 lados, un desastre, y van a naufragar. No lo ha pasado bien el apóstol Pablo. Ha sido sentenciado o está pasando un proceso injusto delante de las autoridades. Lo llevan como un reo, siendo que él no es culpable de estas cosas. Pasa por un naufragio ahí en alta mar y finalmente va a llegar a Roma, y en Roma va a quedar preso, encarcelado, en una casa alquilada, según lo que nos dice Hechos capítulo 28, versos 30 y 31. Termina el libro de los Hechos con Pablo preso en Roma. Y dice ahí, si usted observa los últimos 2 versículos del libro de los Hechos, y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí se encuentra Pablo. Y en este contexto, usted sabe que va a escribir 4 cartas el apóstol Pablo, las que conocemos como epístolas de la prisión o cartas carcelarias. Si quiere saber esto con más detalle, vamos a estudiar este segundo semestre síntesis del Nuevo Testamento y nos va a quedar aún más claro todos estos eventos para que venga a estudiar la palabra del Señor. En este contexto, Pablo va a escribir 4 cartas. Filemón, Colosenses, Efesios y la carta en la que estamos ubicados, que es la carta a los Filipenses. Ahí, privado de su libertad,
en una casa alquilada, pero con cierta libertad para recibir y enviar personas, como es lo propio que sucede aquí en la carta a los Filipenses. La pregunta es, mis amados hermanos, después de toda esta travesía, ¿qué sería lo más lógico que alguien podría escribir o hablar? Probablemente pensaríamos las tristezas de un hombre de Dios, los padecimientos de un hombre de Dios, o los padecimientos por servir a Dios. Él estaba predicando el Evangelio y mire por todo lo que ha pasado en el viaje a Roma, estando preso, privado de su libertad injustamente. ¿Y de qué va a hablar Pablo? Paradójicamente, la carta a los Filipenses está una y otra vez, como hemos visto, latente el tema del gozo. ¿Puede usted imaginar eso? En esta carta las palabras gozo y regocijo van a aparecer muchas veces, más de 12 veces en 4 capítulos. Es una breve carta. Muchas veces Pablo está hablando acerca del gozo. Capítulo 4 va a decir, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Una invitación a regocijarse en el Señor. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo Pablo puede estar gozoso en medio de esta situación? Después de todo lo que ha pasado, este proceso, haber pasado por este naufragio y haber llegado estando preso en Roma, privado de su libertad y con soldados romanos custodiándolo todo el tiempo. Bueno, mis amados hermanos, eso es lo que toma tanta importancia del texto que Pablo está escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo que hemos leído. Probablemente si hiciéramos una charla del contentamiento desde acá sería mucho más fácil hacerla. Si hiciéramos una clase de escuela dominical que se tratara del gozo con una pizarra sería mucho más fácil. O hablar de manera teológica y enseñar acerca del gozo a estudiantes de un seminario. Pero Pablo no se encuentra en ninguna de estas cosas, sino que está privado de su libertad, rodeado de soldados romanos. Y en ese contexto, probablemente pasando hambre, penurias, Pablo va a hablar acerca del gozo y el contentamiento. Filipenses 4:10, donde estamos ubicados, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. En gran manera me gocé. ¿Por qué Pablo se está gozando? ¿De qué se goza el apóstol Pablo? Bueno, lo que usted debe recordar es que va a llegar un enviado de parte de la iglesia en Filipos que va a traer una ofrenda hacia el apóstol Pablo justamente ahí a Roma, a esa casa alquilada donde Pablo se encontraba. Esta ofrenda viene en manos de un hombre, de un hermano, un siervo del Señor llamado Epafrodito. Y eso usted lo observa ahí en Filipenses 2:25. Si usted va para allá, va a observar claramente que Pablo habla acerca de este hombre y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Qué quiere decir eso? Después de que ellos enviaron la ofrenda a través de Epafrodito, Pablo envió a Epafrodito con la carta a los Filipenses que ahora tenemos. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito llegó con esta ofrenda por las necesidades que tenía el apóstol Pablo. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Interesante eso. Mientras estaba con el apóstol Pablo, probablemente estaba su corazón latiendo diciendo, quiero estar con mis amados hermanos en Filipos. Y dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Los Filipos supieron que Epafrodito estaba gravemente enfermo. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, dice Pablo, verso 27. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y ahora dice el verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. De manera que una vez que Epafrodito ha cumplido su ministerio, Pablo lo envía con una carta, que podríamos decir entre tantas cosas que aborda Pablo, acerca de la unidad, acerca de vivir en amor por estas diferencias que habían entre dos hermanas. Una de las cosas que más quería hacer Pablo y decir en esa carta era la palabra gracias. Gracias, amados. Y en medio de esta gratitud hacia los filipenses, en medio de esta gratitud por lo que fue la ofrenda que envió Epafrodito, Pablo hablará del contentamiento. Pablo, privado de su libertad, nos va a enseñar justamente del contentamiento que en ese momento él estaba teniendo en el Señor. Pero ¿qué es el contentamiento? Tenemos que comenzar definiendo qué es el contentamiento para saber
¿Cuál es la falta de contentamiento o qué es el descontento? Bueno, el contentamiento es interesante porque la palabra que el apóstol Pablo utiliza acá, ahí en Filipenses 4:11, es una palabra que se ha ocupado, a partir de aquí, se ha utilizado en aspectos económicos. Autarquía. La palabra originalmente tiene que ver con suficiente en uno mismo. La idea de esta palabra tiene que ver con no importa lo que esté pasando a mi alrededor, en lo externo, yo estoy satisfecho conmigo mismo o en mí mismo, internamente. Y en la economía se utiliza justamente esto. Aquellos países que no necesitan de economía externa, sino que se pueden autoabastecer. Esa es la idea. Pueden de alguna manera producir sus propios trabajos y propios recursos. No hay factores externos que alteren su estado interno. Es la idea de la palabra. Por lo tanto, la palabra contentación habla de una satisfacción interna, una plenitud, una alegría, un gozo interno que no depende de las circunstancias, que de alguna manera pueden estar pasando muchas cosas alrededor, como lo estaba pasando Pablo, pero él tenía contentamiento, un gozo interno, una satisfacción interna. Lo opuesto de esta palabra lo encontramos ahí en 3 de Juan, verso 10, cuando se habla de Diótrefes, de este hombre que dice acerca de este hombre, y no contento con estas cosas, no contento con las cosas que estaban pasando, él aún hacía más cosas, ¿se acuerdan que producía divisiones dentro de la iglesia? Bueno, y no contento con estas cosas externas, lo opuesto a lo que es el contentamiento, que es contentarse a pesar de estas cosas externas que están a nuestro alrededor. Es de alguna manera, cuando hablamos de la falta de contentamiento, es un descontento o disgusto, una insatisfacción o falta de plenitud por las cosas externas que están ocurriendo. Y eso es básicamente, mis amados, entender un poco qué significa esta palabra nos ayuda a entender qué era lo que Pablo realmente sentía. No quiere decir esto necesariamente que Pablo estaba a carcajadas todo el día. No quiere decir que Pablo se esté riendo todo el día de lo que le está ocurriendo. Pero sí internamente vivía con una plenitud y una satisfacción personal, a pesar de estar privado de su libertad, a pesar de tener muy poquito para comer, a pesar de tener un soldado romano que lo custodiaba y que probablemente no era tan amable a pesar de que era ciudadano romano, a pesar de estar en un lugar alejado de sus amados hermanos, a pesar de que probablemente estaba la posibilidad de que pudiese morir, aunque sabemos que no fue así. Pero en medio de todas esas circunstancias, Pablo tenía un contentamiento, un gozo interno, una satisfacción interna delante del Señor. Y eso nos ayuda un poco. Pablo está enseñando a amados hermanos lo que es el contentamiento, en una expresión de gratitud que él está haciendo por la ofrenda de Epafrodito. Él habla de la importancia de contentarse delante del Señor. Y de este texto en el que nos encontramos vamos a aprender, mis amados, 3 verdades del contentamiento. 3 verdades que observamos aquí en Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13. 3 verdades que observamos en el apóstol Pablo y en su contentamiento delante del Señor. En primer lugar, el contentamiento es aprendido por nuestras situaciones vividas. Es interesante porque el apóstol Pablo en el verso 11 ya ha dicho, ha agradecido al Señor por este cuidado, pero dice, no lo digo porque tenga escasez en el verso 11, pues he, ¿qué cosa? Aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y esto es una lección interesante porque tan pronto oímos que el apóstol Pablo está hablando de contentamiento, nosotros podríamos pensar, pero es el apóstol Pablo, es el superapóstol del Señor. Obvio que va a ser un hombre que va a vivir con esta virtud en su vida. Casi semi-glorificado lo vemos al apóstol Pablo. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué cosa dice? He aprendido a contentarme. ¿Qué nos muestra esto? Que Pablo no nació con esta virtud, ni tampoco fue que cuando vino a Cristo a través de la fe, inmediatamente desarrolló en su vida el contentamiento. Dice que Pablo lo aprendió.
aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Esto nos muestra, mis amados hermanos, que no es algo natural en nosotros. No nacemos con la tendencia a contentarnos o a estar satisfechos, plenamente satisfechos, a pesar de que las cosas externas esté derrumbándose el mundo. Es propio de nuestro lado de que si están ocurriendo cosas, nos afecten. ¿Qué bebé nace riendo a carcajadas? ¿Ha visto alguno? Bueno, si ha visto alguno, sería extraño, muy extraño. Porque un bebé no nace riendo, no nace sonriendo. Probablemente nace gritando, llorando. Y esto nos muestra que por naturaleza somos descontentos. Por naturaleza nacemos de alguna manera con esta tendencia a aprender a contentarnos. Probablemente, mis amados, sería mucho más fácil pensar que Pablo está hablando aquí de algo en lo cual él es perfecto. La perfección suprema en el contentamiento, pero no es así. Pablo dice, yo lo aprendí. Yo soy un estudiante del contentamiento, dice Pablo. Esto me anima mucho, yo no sé si a usted le anima. Pero a mí me anima saber de que el apóstol Pablo los aprendió. El gran apóstol Pablo que a veces admiramos en la palabra del Señor. Yo lo aprendí. Lo aprendí. Sin embargo, mis amados, yo podría preguntarle a usted, ¿quiere aprender a contentarse? ¿Quiere aprender a contentarse? Amén. Yo también quiero aprender a hacerlo. Pero lo difícil un poco de eso es que la escuela del contentamiento se aprende en las salas de clases del sufrimiento. Dice alguien, tus circunstancias de hoy son tu salón de clases para la satisfacción. ¿Lo tiene? Tus circunstancias de hoy son tu salón de clases para la satisfacción. Amados hermanos, probablemente anhelamos vivir de esta forma, como el apóstol Pablo. En medio de tantas dificultades, situaciones que se presentan de cualquier tipo, podemos estar en descontento el día de hoy. Pero amados hermanos, eso que está pasando justamente Dios lo utiliza para que usted aprenda a contentarse. Es eso lo que el Señor utiliza en nuestra vida. Son las salas de clase para que aprendamos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Y la verdad es que, al menos que no vivamos estas cosas, difícilmente aprenderemos a contentarnos. Y eso da miedo. Porque no queremos sufrir, no queremos padecer situaciones difíciles, no queremos llorar, no queremos pasar por momentos apremiantes, nos da terror el sufrimiento. Pero amados hermanos, eso es justamente lo que el Señor utiliza para nuestro contentamiento. Y quiero invitarle a ir a 2 Corintios capítulo 11, y aquí tenemos claramente el aprendizaje, las salas de clases del apóstol Pablo en el contentamiento. 2 Corintios 11, del 23 al 29, dice el apóstol Pablo, hablando de sus padecimientos en el Señor, son ministros de Cristo, dice entre paréntesis ahí, en Reina Valera, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número. ¿Lo han azotado alguna vez? Bueno, algunos quizás los profesores nos pegaron cuando éramos pequeños, sí, algún reglazo puede ser, alguna cosa por ahí. Ahora los profesores no hacen eso, ¿verdad? Me imagino. Pero probablemente algunos lo han azotado en su vida. Bueno, Pablo aprendió con azotes, dice, sin número. No puedo ni siquiera enumerar, dice Pablo, cuántos azotes tuve. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y desnudez y sed,
en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está, cada asignatura del sufrimiento para aprender a contentarse. Ahí están las asignaturas de Pablo. Ahí está donde él aprendió a contentarse. Pablo va a decir a continuación de este pasaje que también he tenido mucho, económicamente hablando. Pero aquí está, donde él ha experimentado el contentamiento, porque lo ha vivido una y otra vez, predicando al Señor, hablando del Señor. Esto nos lleva a pensar que estas circunstancias que vivimos, que a veces parecen poco favorables, que a veces no quiero vivirlas, bueno, son justamente oportunidades que el Señor nos da para aprender a contentarnos. ¿Lo había visto así? Las últimas lágrimas que derramó, ¿de qué fueron? ¿Habrá sido que ha padecido sufrimientos, tristezas, pérdidas, dolor, preocupación, ansiedad? Bueno, probablemente es parte de la escuela que Dios está utilizando para que usted aprenda a contentarse, para que yo aprenda a contentarme. Eso no ocurre de la nada. No es que simplemente por casualidad estamos viviendo situaciones, amados. El Señor nos tiene en la escuela del contentamiento. Y Pablo aprendió a contentarse. Yo no sé si ahora se hiciera la pregunta si es que quiere contentarse en su vida, si diría el mismo amén. Pero la verdad, amados hermanos, es que un creyente, un hijo del Señor, a veces va a padecer situaciones difíciles, pruebas, angustias. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor, dice el proverbista. Recuerda, a veces el Señor nos hace pasar por el fuego en momentos difíciles. ¿Pero para qué? Para purificarnos, para afinarnos y para que ese oro, esa plata, cuando pasa por el fuego, pueda reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El contentamiento, en primer lugar, es aprendido por las situaciones que nosotros vivimos. Pero en segundo lugar, la segunda verdad que aprendemos de este texto es que el contentamiento es aceptar la soberanía de nuestro Dios. Porque la pregunta natural es, ¿qué fue lo que Pablo aprendió en medio de toda esta escuela? ¿Qué aprendió finalmente? Pablo lo va a decir en estos versos. ¿Qué es lo que Pablo aprendió? Justamente aprendió acerca de que él debía aceptar la soberanía de Dios. Y dice el texto ahí, la palabra del Señor, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, el verso 12. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Que el contentamiento en realidad es independiente de las circunstancias que están alrededor. Y que Pablo en esas circunstancias difíciles ha aprendido de que esas mismas circunstancias, tortuosas, difíciles, de dolor, de lágrimas, el Señor las ha permitido para que él aprenda. ¿Que aprenda qué cosa? Aceptar que Dios es soberano y que Él determina en nuestras vidas hacer según su voluntad, según sus designios. Hay personas que dicen, ven a Cristo y tendrás prosperidad, abundancia. Vas a tener mucho más de lo que ahora tienes. ¿Quieres pedirle más autos, más casas? Lo tendrás si lo declaras. Eso es una mentira que viene del diablo mismo. Eso es una mentira, mis amados. Aquí tenemos al mismo apóstol Pablo que ha vivido toda su vida para Dios, tratando de honrar y glorificar su nombre. Y él dice que ha padecido necesidad. Un creyente a veces pasa necesidad. Un creyente a veces le falta qué comer. A veces no sucede. A veces hay poquito. Y Pablo lo pasó. Pablo vivió de esa forma. Dice, sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. He vivido en los dos extremos. He experimentado estas cosas y lo que yo reconozco, dice Pablo, es que estas cosas provienen de Dios. A través de eso Dios me ha enseñado. En Lucas capítulo 3, versos del 10 al 14, cuando
Juan el Bautista habla acerca de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Va a hablar de 3 casos que tienen que ver con el ámbito financiero. Usted puede recordar ahí ese pasaje. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y ahora vienen unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y dice, y contentaos con vuestro salario. El contentamiento, mis amados hermanos, no depende del salario que yo tenga. Conténtense con su salario. A veces nosotros pensamos, bueno, si tuviera 100,000 pesos más, ahí probablemente yo podría contentarme. Ahí sí estaría satisfecho en el Señor. Pero la verdad es que cuando tenga un poco más voy a pensar, no, podría tener mucho más. Y ahí sí podría tener contentamiento en el Señor. No. La verdad, mis amados hermanos, es que cada vez que pensamos de esa forma nos damos cuenta en que nunca voy a tener el contentamiento porque no depende de nuestro salario, no depende de cuánto yo tenga. Nunca va a depender de cuánto tenga el estar contento o no, porque Pablo vivió en un extremo en la miseria económica y vivió en el otro extremo. Y en ambos casos él dijo, yo tuve que aprender a contentarme en cualquiera sea esa situación. Muy similar a lo que dijo Agur, el proverbista allá en Proverbios capítulo 30, acerca de estos 2 extremos. Y él le pidió a Dios, manténme con lo justo, no me des ni pobreza ni riqueza. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en nuestro corazón que cuando estamos con mucho o cuando estamos con poco nos olvidamos de Dios, no importa cuál sea el extremo. Cuando tengo mucho, niego al Señor y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, blasfemo el nombre de Dios. Porque así es nuestro corazón. Porque en definitiva no importa cuánto es el ingreso, cuánto tengo, cuánto es el sueldo, el salario. El Señor nos manda a contentarnos con lo preciso y exacto que el Señor nos ha dado. 1 Timoteo 6:18 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos, ¿qué cosa? Contentos con esto. Contentos. ¿Y de qué está hablando? Lo más básico. Para no pasar frío, para no pasar hambre. Teniendo eso, estén felices, estén contentos, satisfechos. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. Y si bien, mis amados hermanos, el apóstol Pablo está hablando en este texto acerca del contentamiento específicamente en cuanto al dinero, existen muchas otras circunstancias en nuestra vida en las cuales luchamos con el contentamiento, donde empieza a haber descontento, donde empieza a haber algo dentro de nosotros que empieza a cuestionar a Dios y comenzamos a luchar en nuestro corazón, muy sutil, muy sutil. Pero ¿en qué cosa se ve? Bueno, a veces quejas, que a veces no las puedo pronunciar, pero hay quejas. Nos ponemos quejumbrosos, poca gratitud por lo que tengo y envidia. Voy a otras casas y veo lo que otros tienen y digo, ¿por qué yo no tengo eso? Y comienzo de alguna manera a manifestar descontento con otros pecados que cometo en mi vida. Me lleva a muchas otras cosas el descontento. Pero ¿qué otras áreas existen? No solamente lo económico. A veces un empleo que no me satisface. A veces pensamos, pucha, si yo tuviera ese trabajo, ahí sería pleno, ahí lo tendría todo. Bueno, un salario bajo, si tuviera un poco más, Señor, ahí sí estaría pleno, ahí sí sería satisfecho. Soledad, en la edad madura o vejez, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos no me tratan con más respeto, más amor? ¿Por qué no me honran más? Descontento trae. Infertilidad, ¿por qué no podemos nosotros tener hijos? Y comienza a haber descontento en el corazón. Infelicidad en el matrimonio. Si yo tuviera un esposo más atento, más romántico,
o si yo tuviera una esposa más servicial, una esposa más apasionada por Dios, internamente comenzamos a vivir en falta de contentamiento. Discapacidades físicas. ¿Por qué tengo esta dolencia en mi cuerpo? ¿Por qué, Señor? Salud precaria, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, insatisfacción por no haber cumplido ciertas metas. Hay personas que llegan a los 40 años y dicen, ¿qué he hecho? ¿He cumplido mis metas o no? Pareciera que no he hecho nada en la vida. Y comienza el descontento en el corazón. Puede haber muchas circunstancias más, amados hermanos, que nos llevan a la falta de contentamiento. Pero esas mismas circunstancias, amados, son las que Dios en su soberanía, en su control divino, ha permitido que nosotros viviéramos. Eso no es casualidad. Es reconocer que es Dios el que determina que vivamos tal o cual circunstancia. Dios no hace las cosas al azar. Hay una alabanza que dice, Dios sabe lo que hace. Nosotros improvisamos, nosotros hacemos cosas que van surgiendo en el camino, pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe, Él es soberano, Él tiene el control de nuestra vida. Si quiero invitarle a ir a Job, capítulo 1, versos del 13 al 22. Podríamos ir a ese texto y pensar en la vida de Job como un hombre que, la verdad que supo contentarse, aunque no veamos la palabra contentamiento, él tenía un entendimiento claro de lo que era la soberanía de Dios en su vida. Y eso es lo que vamos a observar ahí en Job capítulo 1, versos del 13 en adelante. Después de que Satanás ha pedido permiso a Dios, ahí está la soberanía de Dios, para de alguna manera tocar, quebrantar las cosas que tiene este hombre, un hombre que es justo, recto delante de Dios, un hombre que tiene muchas posesiones, muchas cosas. Bueno, Satanás le dice a Dios, bueno, toca estas cosas, vas a ver que es por esas cosas que este hombre te sigue y te adora. Y dice el verso 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí están los criados de Job. Dice, aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ya no está el sustento, no tenemos ovejas, no tenemos pastores. Dice el verso 17, todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice el verso 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué cosa dice? Y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, aquí está Job confiando en la soberanía de Dios, aceptando la soberanía de Dios, aún en medio de dolor, de duelo. 10 hijos. Tristemente conocí a un amigo o pastor que perdió a 6 hijos. 6 hijos. Job perdió a 10 hijos. Y dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amados hermanos, el contentamiento viene cuando yo acepto la soberanía del Señor sin importar qué situación, circunstancia esté viviendo. ¿Has perdido a alguien amado? ¿Estás sufriendo hoy? ¿Estás padeciendo alguna de estas cosas que hemos mencionado? Dolor, preocupaciones, situaciones físicas, temores del futuro, mirando el presente. ¿Por qué no tengo lo que otros tienen? Amados hermanos, necesitamos aceptar la soberanía de Dios
en nuestra vida. Eso no quiere decir que las cosas no nos afecten y no a veces lloremos. Debemos llorar. Pero en el fondo hay un contentamiento interno que nos hace estar tranquilos, satisfechos en el Señor, confiando en su soberanía y diciendo, Señor, tú tienes el control de todo lo que está pasando acá. Yo no lo tengo. Si hubiese sido por mí, yo no hubiese escogido esto. Pero Señor, tú sabes, tú tienes el control, tú eres soberano. John Wesley estaba predicando lejos de su casa y alguien vino corriendo a él y le dijo, ¿se quemó tu casa? Wesley respondió, no, porque yo no tengo casa. El lugar donde he estado viviendo le pertenece al Señor y si se ha quemado, tengo una razón menos para preocuparme. ¿Qué tal tu contentamiento en las circunstancias difíciles? ¿Qué tal el reconocimiento de la soberanía de Dios en esas circunstancias? ¿Estarías dispuesto hoy a perder tus posesiones? ¿Lo que has construido con tus manos que Dios te ha dado? ¿Estarías dispuesto a que fuera quemado, a perder todo eso, como algunos hermanos lo han perdido en la quinta región? Si hoy fueses apresado como Pablo por predicar a Cristo, ¿cómo estaría tu contentamiento? Si hoy perdieras a uno de tus amados hijos, tu tesoro, si hoy perdieras a tu amada esposa, a tu cónyuge, ¿cómo estaría tu contentamiento? Si hoy perdieras todo lo que económicamente quizás has construido, ¿dónde estaría tu vida, tu corazón? La pregunta es, ¿cómo Pablo podía aceptar de esta manera la soberanía de Dios en su vida? Con todo lo que él había transitado, con todo ese viaje, llegando a Roma, siendo tratado como un reo. ¿Cómo Pablo podía aceptar la soberanía de Dios de esa forma? Bueno, eso nos lleva a la tercera verdad del contentamiento que observamos en este texto. Y es que el contentamiento significa atesorar no algo, sino a alguien. El contentamiento es atesorar a nuestro Salvador. Hemos visto que el contentamiento es aprendido por nuestras situaciones difíciles. El contentamiento es la aceptación de la soberanía de Dios en esas situaciones difíciles, pero finalmente también el contentamiento significa atesorar a nuestro Salvador. El contentamiento no está en lo que me rodea, no está en las circunstancias que van a cambiar y van a seguir cambiando y puede que empeoren. El contentamiento está en una persona y esa persona es Jesucristo. En Él estaba el contentamiento del apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 4, verso 13, un texto muy conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es probablemente uno de los textos más conocidos de la Biblia, pero uno de los textos más mal interpretados de la Biblia. Muchas personas lo utilizan simplemente como un amuleto, como un comodín, como una especie de fórmula para poder alcanzar metas, desafíos en su vida. Y al menos hay tres interpretaciones que se han dado de este texto. ¿Qué es lo que significa? Hay algunos que lo interpretan de esta forma. Cristo me da la fuerza para hacer cualquier cosa. Es decir, lo que yo quiera alcanzar, la meta que yo quiera, la voy a alcanzar con Cristo. Si yo quiero incluso ser Superman, lo puedo lograr. Si quiero hacer las cosas imposibles, con Cristo lo puedo. El texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dicen algunos. Bueno, eso está muy, muy lejos de ser la interpretación correcta del texto porque saca todo el contexto de lo que Pablo está hablando anteriormente, que sabemos que tiene que ver con lo económico. Otros interpretan esto como Cristo me da el poder espiritual para soportar cualquier cosa. Es decir, según esta interpretación, la gente dice, todo lo puedo soportar con Cristo. Es decir, cualquier circunstancia la puedo soportar cuando tengo a Cristo. Y eso es algo que muchos han creído, muchas veces. Y podríamos decir, se acerca a lo correcto. O sea, cualquier circunstancia la puedo soportar con Cristo. Pero la verdad, mis amados hermanos, eso no es lo que el texto está diciendo. La interpretación más precisa no es esa. Porque estaríamos diciendo de alguna manera que alguien que no conoce a Cristo podría quizás pasar 10 días sin comer, pero alguien que conoce a Cristo podría pasar 20, 30 días sin comer. ¿Eso será lo que está diciendo Pablo? ¿Será que está diciendo que
¿Con Cristo puedo soportar muchas más cosas que alguien que no conoce a Cristo? No parece ser lo correcto. No es eso lo que Pablo dice. La tercera interpretación es mucho más precisa. Y es lo siguiente, y cito: Cristo es mi plena satisfacción, sin importar qué circunstancia esté viviendo. Es sutil la diferencia con lo otro, pero lo otro tiene más un énfasis en que puedo soportar las circunstancias con Cristo. El énfasis de la tercera interpretación, y que es la más precisa, es que Cristo es mi satisfacción, es que Cristo es mi deleite, es que Cristo es mi todo, es que Cristo es mi pasión, mi satisfacción. No importa lo que esté pasando alrededor, yo estoy pleno y satisfecho con Cristo. Y eso es lo que Pablo dice. Con Cristo estoy absolutamente contento, lleno, satisfecho, pleno, feliz. Con Cristo. Y si tengo a Cristo, no importa lo que pase, lo tengo todo. Eso dice Pablo. Eso es lo que Pablo ha aprendido. Eso es lo que Pablo ha aprendido en la escuela del contentamiento. Porque ha experimentado no tener nada, pero cuando no ha tenido nada, lo ha tenido todo porque ha tenido a Cristo. Pablo, de alguna manera, lo que ha dicho, parafraseando el texto anterior, he aprendido a estar bien dentro de mí, aunque las cosas estén mal afuera. No me falta ni me sobra nada para estar tranquilo. Esa es la idea. Estoy tranquilo, satisfecho, pero no por mí mismo, sino porque tengo una satisfacción y una plenitud en la persona de Cristo. Esa es la idea de este texto, mis amados. Y eso encaja de manera perfecta con lo que Pablo ya ha ido diciendo en esta carta. Esa es su temática. Pablo escribió a estos hermanos preso en Roma, privado de su libertad, pero él dijo en Filipenses 1:21, existía la posibilidad de que Pablo muriera. Estaba probablemente esa posibilidad de que acabara su vida, que terminara su vida. Y en esa circunstancia de incertidumbre, de dolor, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Cristo es mi satisfacción, porque no me importa lo que esté pasando acá. Cuando parta de esta tierra estaré con mi Salvador, con mi Señor. Cristo es mi deleite, Cristo es mi pasión. En el capítulo 3, verso 8, sigue la misma dinámica y encaja muy bien con lo que dice el capítulo 4, verso 13. Y dice, y ciertamente todas estas cosas que tenía, ¿qué me importa? Dice Pablo. ¿Qué me importa todo lo que adquirí, lo que alcancé? Lo mucho, lo poco, ¿qué me importa? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué me importa? Lo desecho. No me interesan esas cosas, porque tengo a Cristo, mi gran satisfacción, mi gran deleite, mi pasión. ¿Qué me importa si tengo 50,000 o 50 menos? ¿Qué me importa si tengo más cosas o menos cosas? ¿Qué me importa lo que me rodea? Tengo a mi Salvador, tengo a mi Cristo, a mi Señor. Mis amados hermanos, tenemos todo en Jesucristo. Todo deleite, toda nuestra pasión, nuestra satisfacción está en Él. En una ocasión un puritano se sentó a la mesa para comer y lo único que había en ella era un poco de pan y agua. No sé si le ha tocado vivir de esa forma. Solamente un poquito de pan y agua. Su respuesta de asombro y gratitud tan pronto se sentó fue, ¿cómo? ¿Todo esto además de Jesucristo? Qué diferente perspectiva. A veces con lo que vemos frente a nosotros simplemente vienen las quejas y quejas y quejas de lo que tengo o lo que no tengo. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Se quejaba por el agua, se quejaba por la carne, se quejaba por la comida, se quejaba por el líder Moisés, se quejó por todo lo que se podría haber quejado. Mientras el Señor diariamente le proveía de maná que caía desde el mismo cielo. Mientras el mismo Señor, según como dice 1 Corintios 10, el mismo Cristo, la roca, estaba con ellos.
Ellos se quejaban, se quejaban. No es muy diferente a nosotros, ¿o no? ¿Cuántas veces lo que sale de nuestra boca es simplemente quejas, quejas? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué no tengo esto otro? Simplemente nos quejamos. Cuando no nos damos cuenta, mis amados, que detrás de esa mesa está nuestro bendito Señor y Salvador, nuestro libertador, el Señor que nos ha rescatado, que nos ha hecho nacer, nos ha rescatado de una muerte, de una miseria espiritual y nos ha dado vida. Tenemos todo en Jesucristo. Toda nuestra vida está en Él. ¿Es así para usted? ¿Es Cristo su todo? ¿Es Cristo su deleite, su pasión? Colosenses 3, del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Ha resucitado con Cristo? Eso dice la palabra del Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en una condición deplorable, miserable. Y dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio ¿qué cosa? Vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice Efesios capítulo 2. Por su bendita gracia. Ya no somos moribundos. Ya no somos personas que son cadáveres inmundos. Hemos sido rescatados y hemos resucitado con Cristo. Y dice Pablo en Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Ahí está nuestra satisfacción. Amados hermanos, busque riquezas y nunca se va a satisfacer. Como un hombre que va a beber agua, ¿verdad?, al mar salado, y bebe y bebe y bebe y nunca se sacia, porque ahí no está la satisfacción y la plenitud. Vaya en pos de otras cosas, otras satisfacciones, riquezas, viajes, comidas, de tantas cosas, casas, posesiones, busque otras cosas, pero cada vez que tenga más se va a dar cuenta que tiene más sed y va a querer más y va a querer más y no se va a satisfacer, porque ahí no está nuestra satisfacción, ahí no está la plenitud. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, Él es la fuente de agua viva, y dice, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿A quién? A nuestro Señor. Cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana, Él le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, él no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí nuestra sed será saciada en las aguas de nuestro bendito Salvador y Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo. Ahí nuestra sed será saciada. Cristo es precioso, mis amados. Dijo alguien acerca de Cristo, para el artista Él es todo hermoso. Para el arquitecto es la piedra del ángulo. Para el astrónomo es el sol de justicia. Para el panadero es el pan de vida. Para el banquero es el tesoro escondido. Para el constructor es el fundamento seguro. Para el carpintero es la puerta. Para el doctor es el gran médico. Para el docente es el camino nuevo y vivo. Para el granjero es el sembrador y el Señor de la cosecha. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Dice un autor muy acertadamente, no puedes encontrar verdadero contentamiento en ningún regalo temporal. Jamás. Porque no fuiste creado para encontrar deleite en estos. Incluso si poseyeras todas las cosas buenas que Dios ha creado, no podrás sentirte feliz y contento, dice él. Todo tu gozo y felicidad descansa en el Dios que creó todas las cosas. Qué cierta frase. Amados hermanos, en Él está nuestro deleite, nuestra satisfacción, nuestra plenitud. En nuestro bendito Señor, en aquel que te rescató de la miseria, en aquel que te dio vida, en aquel que te da tantas bendiciones por añadidura a eso. Busca a Cristo, ama a Cristo. Y todas esas cosas que están alrededor pasarán a segundo plano. No serán tan importantes. Que no quiere decir que no me tengo que esforzar por cosas, el Señor nos manda a ser diligentes, pero esas cosas pasan a segundo plano. Cuando mi contentamiento está en la persona y obra de Jesucristo.
Mateo 6, 32 al 33 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ama y atesora a Cristo, mi amado hermano. Atesora a Cristo. ¿Y cómo puedo saber si lo estoy atesorando? ¿Cómo puedo saber si lo estoy amando? Bueno, ¿a qué dedicas más en tu vida? ¿Dónde está más tu corazón? ¿A qué dedicas más tiempo? ¿Dónde está tu corazón? Un puritano dijo una vez, qué estúpido es esto, dijo él, que por tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Hay un gran contenido de estupidez en el corazón descontento. Fuertes palabras, ¿no? Porque de alguna manera no disfruto lo que tengo, empiezo a mirar cosas que quiero. Interesante, amados hermanos. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús en esta tierra? Juan 4:34, cuando los discípulos querían comer, Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El placer de nuestro bendito Señor Jesucristo fue venir a hacer la voluntad del Padre, vivir una vida perfecta y morir en una cruz, en el Calvario, por viles pecadores y acabar la obra. Y ese es el mismo placer que debemos tener nosotros, vivir y morir para Dios, vivir para Él, agradarle a Él. Hemos visto en este texto sencillas verdades acerca de cómo, de alguna manera, el contentamiento nos debe enseñar. Pablo, preso en Roma, y nos ayuda de alguna manera a mirar que el contentamiento se aprende, mis amados. Se aprende en las aulas del sufrimiento. En segundo lugar, hemos visto que el contentamiento nos ayuda a aceptar la soberanía de Dios aun cuando he derramado lágrimas, he sufrido, he llorado, he pasado por la angustia, el dolor, por el valle de sombra y de muerte. Pero ahí puedo ver y admirar la soberanía de Dios. Pero en tercer lugar, el contentamiento básicamente significa atesorar o contentarme no en algo, sino en alguien, que es la persona de Cristo. ¿Estás luchando hoy con la falta de contentamiento? ¿Estás viviendo con descontento? ¿O incluso hay amargura en su corazón hacia Dios? Como todo pecado, amados hermanos, aunque sea sutil, debes confesar a Dios. Parece ilógico. ¿Debo confesar a Dios porque no estoy tan contento por esta situación difícil que estoy pasando? Sí, es pecado. Es pecado cuando yo no tengo mi contentamiento en el Señor y miro las cosas que me rodean y no miro a mi Señor. Confiesa hoy. No esperes más. Confiesa delante del Señor tu pecado delante de Él. Medita en la soberanía y la bondad de Dios. Llénate de la palabra de Dios, como ha sido el consejo en cada uno de estos pecados. Llénate de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Pero si has llegado al punto de descontento en el que tienes alguna amargura delante de Dios, busca ayuda. Busca ayuda en la palabra del Señor, en hermanos maduros que te puedan guiar y ayudar. ¿Cómo vivir en amargura delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Señor? Amados hermanos, tenemos un tesoro precioso que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es precioso, Él es hermoso. ¿Cómo mirar todas las cosas que nos pasan con angustia, con descontento, cuando tenemos a nuestro Salvador, a nuestro bendito Señor? Tal como dijo el salmista en el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Con nuestro Señor tenemos deleite, delicias para siempre. Un placer temporal, cierto bienestar es pasajero. Ciertas cosas que usted compró se desgastan y se acaban. Ciertas cosas que tiene ya no sirven. Pero el placer, la plenitud que hay en Cristo es para siempre, mis amados. Es para siempre. En Jesucristo lo tenemos todo. Él es nuestra plenitud. Él es nuestra satisfacción. ¿Estás luchando con la falta de contentamiento? Ve a Cristo. Admira a Cristo. Ama a Cristo y vive para Cristo. Da a Él toda la gloria. Oramos al Señor.
Y puede ser un buen momento para humillarse delante del Señor. ¿Por qué no le dices al Señor lo que hay en tu corazón ahora? Y te humillas delante de Él, y si hay algo que confesar, habla con sinceridad y honestidad delante de Dios. Abre tu corazón y dile: Señor, ya no quiero vivir así. Hemos estudiado durante esta serie no solamente este pecado, hemos hablado del orgullo, la ansiedad y frustración, falta de dominio propio, pecados de la lengua, la falta de contentamiento. Y pareciera que cada vez que mencionamos distintas áreas, se abre otra arista en nuestro corazón en la que nos damos cuenta que estamos pecando delante de Dios. Se abren áreas donde a veces nos damos cuenta que hemos fallado por tanto tiempo. Y de alguna manera nos confronta, nos hace sentir mal, pero yo quiero invitarte que ahora te humilles delante de Dios y agradezcas al Señor por su gracia, por esta preciosa bendición de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo delante de Dios. Dile al Señor, si hay problemas de orgullo, si hay pecados de otro tipo, si hay pecados de falta de contentamiento, dile al Señor. Echa tus cargas sobre Él. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos abierto tu palabra y hemos meditado en tu consejo, Señor. Padre, tú conoces cada circunstancia de cada querido hermano y hermana que hoy aquí está, Señor. A veces hablando una conversación sencilla con cada uno, nos damos cuenta que todos estamos con situaciones, Señor. Cosas que nos abruman, situaciones que pueden producir descontento en nuestros corazones, Señor. Pero Padre, gracias, Señor, porque hoy hemos considerado en tu palabra que el contentamiento se aprende, Señor, a veces con dificultades. Que el contentamiento tiene que ver con aceptar tu soberanía en nuestra vida, aun cuando tengamos mucho, cuando tengamos poco, sin importar cuál sea la circunstancia. Pero que el contentamiento también, Señor, es apreciar y atesorar a la persona y la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo para rescatarnos, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta vida honrando y glorificando tu nombre en cada área de nuestra vida, Señor. Y gracias por el perdón que hay a través de la preciosa sangre de nuestro bendito Señor. Te agradecemos y te alabamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.